Paz y bien, buenas tardes, buenos días todavía, 11 de la mañana. Vamos a iniciar este día con la segunda plática cuaresmal correspondiente a esta serie de pláticas que hemos preparado para esta Semana Santa, estas pláticas cuaresmales. El día de hoy, como lo anunciábamos el día de ayer, vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo, como se le llama comúnmente. Pero hoy vamos a ver que la parábola en sí no nos presenta como protagonista al hijo pródigo, sino al Padre misericordioso. Para eso, pues vamos a ocupar, para valernos de esta sesión, vamos a emplear precisamente la Biblia de la Iglesia en América para poder hacer este comentario que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Bueno, pues vamos a ir poco a poco entonces comentando. Voy aquí a poner la pantalla para que todos podamos ver la Sagrada Escritura e ir comenzando. Primeramente, pues vamos a darle una lectura al al texto del Hijo Pródigo. Ven aquí, tenemos la, la Sagrada Escritura. Creo que ya se ve para todos, me parece. Muy bien. La traducción que vamos a emplear entonces es esta. La Biblia de la Iglesia en América. Es una de las traducciones más recientes que tenemos aquí en América Latina. Entonces, esta traducción es la que nos va a apoyar para hacer el comentario y sacar la enseñanza sobre el sacramento de la confesión que vamos a hacer. Primeramente, el texto lo vamos a dilucidar desde su aspecto literal. Primeramente vamos a ver qué elementos nos aparecen relevantes para poder hacer el comentario. Posteriormente vamos a hacer una aplicación, vamos a ir haciendo una aplicación durante la lectura del mismo y finalmente vamos a ir aterrizando respecto al sacramento de la confesión. Ahí va a ser interesante que nos detengamos, sobre todo en la persona del Padre misericordioso. Recordemos esto que finalmente en la Sagrada Escritura, Jesús, y de manera especial en el Nuevo Testamento, Jesús nos va a presentar una imagen del Padre totalmente nueva, renovada, que de alguna otra manera resulta ser bastante, ¿cómo le podríamos decir? Bastante enriquecedora para la gente aún de su tiempo. Entonces, fíjense, ahí tenemos el texto en pantalla. Vamos a ir poco a poco analizándolo, dándole la revisión. Primeramente vamos a ir leyendo todo en su integridad. Posteriormente ya vamos a ir comentando sección por sección. Entonces, vamos en primer momento a darle lectura. Fíjense lo que dice aquí, en el texto, la parábola del hijo pródigo. Tenemos aquí a partir capítulo 15, versículo del 11 en adelante del Evangelio de Lucas. El Evangelio, como también se le ha llamado, el Evangelio de la misericordia del Padre. Dice así, después Jesús les dijo, un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces el padre repartió la fortuna entre los hijos. Poco tiempo después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes, viviendo de manera desordenada. Cuando ya había gastado todo, se produjo un hambre terrible en esa región y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue y consiguió trabajo en casa de uno de los habitantes de ese país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Él deseaba saciar su hambre con el alimento que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Al darse cuenta de su situación, se puso a pensar cuántos obreros de mi padre tienen comida en abundancia, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre.
Ujú. Perdí el texto. Ujú. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco tener el nombre de hijo tuyo. Trátame como a uno de tus obreros. Entonces se levantó y volvió a la casa de su padre. Todavía le estaba lejos cuando su padre lo vio y conmovido profundamente salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó con ternura. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco tener el nombre de hijo tuyo. Pero su padre ordenó a los servidores, rápido, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle el anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan al ternero más gordo, mátenlo y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a festejar. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya próximo a la casa, oyó la música y los bailes. Entonces llamó a uno de los servidores y le preguntó qué ocurría. Él le dijo, Tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar al ternero más gordo, porque lo ha recuperado sano y salvo. Y tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él le respondió, Hace tantos años que te sirvo y nunca desobedecí ni una sola de tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste un corderito para que haga una fiesta con mis amigos. Ahora ha venido ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con prostitutas y mandas matar en su honor el ternero más gordo. El padre le contestó, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario festejar y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ir entonces revisando brevemente, porque esto da para largo, como decimos, da para largo, pero vamos a ir revisando poco a poco lo que nos dice aquí el Evangelio. Fíjense, primera cosa que tenemos que dilucidar aquí o ver es la persona o los personajes. Fíjense que por ahí aparece los dos hijos, el padre, los sirvientes, todos ellos aparecen ahí en el contexto de esta parábola del hijo pródigo. Fijémonos que normalmente se ha llamado la parábola del hijo pródigo, pero si en una primera revista hemos visto, en esta primera lectura, en realidad el protagonismo se lo lleva el padre y sobre todo sus actitudes que tiene el padre respecto a sus hijos. Es aquí donde nos vamos a detener ahorita un momento. Antes de avanzar y para fines nada más de cuestiones de, como decimos, de ortodoxia, la meditación o la reflexión de este texto la estoy tomando de un libro, de un subsidio que a colación del año de la misericordia, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización sacó en su momento, por ahí en el 2015 al 2016, cuando se celebró el año de la misericordia, este Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización sacó una serie de subsidios sobre la misericordia en los padres de la iglesia, las parábolas de la misericordia, los papas y la misericordia. El caso es que fueron varios subsidios que este Pontificio Consejo que sacó en su momento, ¿no? Editó en su momento. Y uno de ellos trata precisamente sobre las parábolas de la misericordia, precisamente. Fue un año donde se trató, se estudió las parábolas y demás aspectos de la misericordia. Entonces, hay una pregunta muy interesante con la que abre este libro y se pregunta, ¿por qué en parábolas? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? ¿Por qué Jesús presentó esta enseñanza de la misericordia en parábolas? Y dice el autor, ¿por qué hablar de la misericordia en parábolas y no mediante otros instrumentos de comunicación? ¿Y por qué tantas parábolas sobre la misericordia? ¿No basta con la parábola del hijo pródigo o como se prefiere llamarla hoy, del Padre misericordioso?
al elogio de la caridad y de la sabiduría se podría añadir el de la misericordia. Para comprenderlo bien es necesario ser misericordiosos, como y de manera en que lo es el Padre. Es imposible hablar de la misericordia separándola de las personas que la viven o la ignoran. Si Jesús prefirió narrar o definir la misericordia, tendría sus razones, las cuales tratamos de esclarecer. Entonces, fíjense, Jesús de alguna otra manera no nos ha dado una definición como, como la daría un diccionario, sino Jesús ha preferido narrarnos historias, hacernos narraciones, ocupar diferentes recursos literarios para transmitirnos su enseñanza. Y principalmente cuando va a hablar de los misterios más profundos, va a preferir hablarnos en sentido parabólico, parabólico. Entonces, de ahí que entonces haya que hacer una interpretación para poder extraer el sentido del texto. Recordemos también que de un texto bíblico se puede hablar desde diferentes perspectivas. Hoy nosotros vamos a hablarla desde la perspectiva de la misericordia y desde el sacramento de la confesión, ver qué aplicaciones tiene en el sacramento de la confesión sobre todo. Pero antes hay que hacer una interpretación de la misma, ver qué es lo que el autor, aproximarnos a lo que, qué es lo que el autor nos ha querido transmitir con esta parábola. Así que si tienen su Biblia ahí, pues también bienvenida, ¿verdad? Abran su Biblia ahí, también sirve cotejar las diferentes traducciones que existen de la Biblia. Recuerden que como católicos tenemos varias traducciones. La más común y sobre todo que tenemos en las catequesis es la Biblia latinoamericana. Yo aquí les he propuesto la traducción más reciente que ha hecho el CELAM, que es la Biblia de la Iglesia en América. Pero pues también tenemos la Biblia de la Universidad de Navarra, tenemos la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia de Jerusalén. Tenemos diferentes traducciones, así que las traducciones lo que ayudan es a comprender mejor el texto. No es que haya muchas Biblias, sino que hay diferente comprensión y traducción del mismo texto que nos ayuda a comprenderlo mejor. La traducción que tenemos aquí enfrente en pantalla, pues es una traducción pastoral, así se le llama, una traducción pastoral. Bueno, avanzando pues en ese sentido, la primera idea que tiene que aparecer en nuestro horizonte es la idea de la retribución. Fíjense, este padre tenía dos hijos, así como nos dice aquí el texto. Jesús les dijo, un hombre tenía dos dos hijos tenía este padre, ¿no? Dos hijos. Uno joven, y diríamos el mayor o el menor. El más joven de ellos le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, dame la parte de la herencia que me corresponde. De acuerdo al texto de Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, al padre le correspondía distribuir la herencia y por ley, diríamos, de acuerdo a la ley, el hijo mayor se tenía que llevar dos tercios de la herencia y al hijo menor únicamente le tocaban un tercio de esta herencia. Un tercio, nada más, nada más. No le tocaba más, le tocaba nada más eso, ¿no? Un tercio. Pero pues considerando aquí que el padre, pues evidentemente, pues tenía una herencia, una propiedad bastante amplia. Tanto que pues finalmente, como dice ahí, el padre repartió la fortuna entre los hijos. Tenía una fortuna. O sea, no era solamente algo pobre, vamos a llamarlo así, sino tenía una gran fortuna. Aquí lo define así Jesús, ¿no? Una fortuna. Entonces, el hijo menor, ¿qué es lo que hace? Pues reúne todo lo que tiene y se fue a un país donde derrochó todos sus bienes viviendo de manera desordenada. O sea, más joven, pues agarró y en vez de invertir, diríamos hoy por hoy, su dinero, invertirlo en algún negocio, ¿verdad? O en el banco, o en alguna inversión de este tipo, que ya existía inclusive en ese tiempo, lo que hace es despilfarrarlo, derrocharlo y de manera desordenada. No es que tampoco ocupó ese dinero para darlo a la caridad, sino que ese dinero lo ocupó él para, precisamente para perderse. Y aquí una primera cosa, ¿no? Que a veces los bienes que tenemos, ¿para qué nos sirven? Para santificarnos, diríamos en un sentido cristiano, para hacer el bien,
en un sentido más ético, o pues para perdernos, para caer en pecado, para pecar, como decimos también, ¿no? Cristianamente, o desde un punto ético, para hacerle el mal a la gente. ¿Para qué ocupamos el dinero? Pues ahí lo tenemos, ¿no? Cuando ya había gastado todo, nos sigue narrando Jesús. Casualmente, diríamos, se produjo un hambre terrible en esta región y comenzó a padecer necesidad del hijo. Ya no tenía. ¿Qué hace el hijo entonces? Consigue un trabajo, ¿no? Consiguió un trabajo. Yo imagino que como el padre era rico, pues no había tenido necesidad de trabajar. Entonces, por eso es que aquí Jesús nos narra que él consiguió trabajo. Hizo lo que nunca pensó que tenía que hacer, trabajar, ¿no? Trabajar. Pero fíjense, este trabajo no era el de ser el que mandara, ¿no? O el que estuviera al frente, como de gerente, diríamos, sino que lo manda, el que lo contrata, a cuidar cerdos. La alusión a los cerdos no es accidental. Recordemos esto que para el tiempo de Jesús, los cerdos eran animales impuros, impuros. Por eso no es raro también después cuando escuchamos relatos como el, ¿cómo se llama? El relato de la expulsión ¿cómo se llama? De la legión de demonios y que son echados a la piara de cerdos que aparecen ahí, ¿verdad? Los cerdos, ¿no? Los cerdos son animales impuros, animales impuros. Por tanto, lo que nos está diciendo Jesús con su relato es que el hijo pródigo, había caído en lo más bajo, pues en lo más impuro que se puede pensar. O sea, cuidar cerdos era lo más bajo, diríamos. En un sentido espiritual, ya simbólico, diríamos pues que la condición del hijo no podía haber quedado peor. Había caído en lo más bajo, en lo más ruin y despreciable, pues, que no es que los cerdos era algo que alguien quisiera hacer, pues por eso era algún trabajo, vamos a decirlo así, de los más bajos, de los más ruines. Y con eso nos está representando Jesús la situación, nos está pintando la situación en la que había quedado el hijo, o sea, y aquí podemos hacer ya una aplicación para nosotros si queremos ir adelantando la aplicación. En el hijo pródigo podemos estar representados todas las personas que de alguna u otra manera decimos he caído en lo más bajo de lo que pueda ser un ser humano, en lo más bajo, en lo más ruin, en lo más despreciable, algo por lo que las demás personas no estarían dispuestas a aceptarme. He caído en lo más ruin, en lo más feo, pues, en lo más feo. Pero adivinen qué, ¿no? En esta primera lectura que ya hemos hecho, ya conocemos el desenlace, pero situémonos entonces con este hijo. Fíjense lo que acontece a continuación. Él deseaba saciar su hambre con el alimento que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Él estaba padeciendo, como dice ahí, hambre, hambre, tenía hambre. Y fíjense, al darse cuenta de su situación, se puso a pensar, ¿cuántos obreros de mi padre tienen comida en abundancia mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Chequemos cómo piensa, ¿no? ¿Cómo piensa? Aquí el verbo pensar. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa el hijo menor, el hijo pródigo, como le llamamos? Porque también, ahorita que nos toque revisar cómo piensa el hijo mayor, nos vamos a dar cuenta que hay una mentalidad similar, aunque claro, en un sentido totalmente distinto, pero finalmente en el fondo es la misma mentalidad aplicada a una situación diferente. Entonces, fíjense cuántos obreros de mi padre tienen comida otra vez. El asunto tenía que ver con qué, con el hambre, con el alimento, con la comida. Nótese aquí que el hijo pródigo no está pensando en el padre, ¿eh? O sea, no está pensando, sí, mi papá, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? No, sino está pensando en los obreros del padre, o sea, que tienen comida.
Es un asunto de alimento. Entonces, ¿qué sigue pensando? Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco tener el nombre de hijo tuyo. Trátame como a uno de tus obreros. Pero ¿por qué decía esto? ¿Porque le interesaba el perdón del padre? Pues claro que no, claro que no. Entonces, fíjense aquí, Dios mío, se me brincó el texto. No le interesa tanto el perdón del padre, ¿no? Sino le interesa que lo trate como que, como a uno de qué, de sus obreros, de sus obreros. ¿Para qué? Pues ya lo decía más arribita, porque tienen comida en qué, en abundancia. El móvil entonces es el que, el hambre. Se levantó, volvió a la casa de su padre. Fíjense. Ojo, lo siguiente que viene a continuación, porque ahora entra en escena el padre. Uno pensaría aquí adelanto, que precisamente el padre tendría que tomar cartas en el asunto. Una vez que venga el hijo, ahora sí, como decimos aquí, el padre le tendría que decir a su hijo, ahora que venga mi hijo me va a conocer, sabe, va a saber quién soy. Aquí tengo listo el cincho, ¿verdad? O si viene mi hijo malagradecido, le voy a cerrar la puerta. Ya le voy a decir que no es mi hijo. Pero esa es nuestra mentalidad. Y aquí es donde entra la primera cosa que nos marca la reflexión que les decía aquí en el libro, la ley de la retribución. Es decir, nosotros estamos acostumbrados que quien obra mal, mal le va, que quien obra bien, bien le va. Pero resulta que a este hijo que ha obrado mal, el padre lo sabe, porque el hermano también lo sabe, le va bien. O sea, en el sentido con el padre, o sea, el padre que debió haber puesto, vamos a llamarlo así, puesto las cosas en claro, lo que hace el padre, y lo vamos a ver a continuación, ¿qué es lo que hace con el hijo? Lo vuelve otra vez a qué? A vestir. Veamos la escena. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y conmovido profundamente, fíjense aquí la actitud que tenemos, conmovido profundamente, ahorita les menciono cuál es el verbo en griego, conmovido profundamente, salió corriendo a su encuentro. Es el padre quien sale corriendo a su encuentro del hijo. Fíjense los verbos. Sale, salió, corriendo, corre. Luego lo abrazó, luego lo besó, pero ¿lo besó con qué? Con ternura, nos dice la Sagrada Escritura. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco tener el nombre de hijo tuyo. Y en ese momento pareciera que el padre lo interrumpe y le dice, pero su padre ordenó a los servidores, rápido, traiga la mejor ropa y vístalo. Póngale el anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo, mátenlo y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a festejar. O sea, aquí se rompe la lógica de la retribución. Se rompe esa lógica. Uno esperaría que el padre pusiera los puntos sobre las sillas y le dijera, a ver, vamos, y te me metes y castigo, castigado por 3 meses, por un mes, por un año, en lo que se pasa pues el enojo, lo que acabas de hacer no es una gracia, lo que acabas de hacer, acabas de derrochar lo que con tanto esfuerzo he conseguido, te lo derrochaste en un tiempo récord, ¿verdad? Entonces lo que estaría esperando pues la lógica, ¿no? Muy humana de nosotros que espera que el que obra mal le vaya mal. El que obra mal, esperamos que se haga justicia, ¿verdad? Y que alguien o algo le ponga pues en su lugar, como decimos. Pero afortunadamente, leyendo la parábola, Jesús nos dice, no, el Padre no piensa como piensan ustedes, como piensa el mundo, como piensa la ley, fíjense. Porque aquí, ¿qué está haciendo el padre? Está rompiendo la lógica de la ley, la lógica de la retribución. Fíjense, si lo vemos aquí, el hijo está pensando de acuerdo a la lógica de la retribución. O sea, si yo voy a regresar con mi padre, yo no puedo esperar que me trate como que, como hijo. Yo esperaré que me trate, quizás en el mejor de los casos,
como uno de sus obreros. Por eso lo he subrayado aquí. Trátame como a uno de tus obreros. Trátame como a uno de tus obreros. Esa era la lógica, ¿no? O sea, yo ya no puedo esperar que me trate como hijo, su hijo. Yo espero que me trate como qué, como uno de sus obreros, ¿no? Y hasta ahí puedo llegar, ¿verdad? Y hasta ahí puedo llegar. Fíjense, él no sabía, o él no, pues, a pesar de ser su papá, no conocía cómo piensa su papá. Él estaba mejor muy atento a lo que decía la ley, lo que pensaba la ley, pero no lo que pensaba su padre. Y ojo aquí, porque también nosotros a veces creemos cómo piensa Dios, pero resulta que Dios nos dice, no, pues resulta que yo no pienso como tú. Y te conviene que yo no piense como tú, porque si yo pensara como tú, híjole, ¿cómo te iría? Pero el Padre piensa como Dios, ¿verdad? Como Dios. Jesús nos dice que el Padre piensa de otra manera, él rompe la lógica de la retribución. Y fíjense, cuando el Hijo, vamos a llamarlo así, llega arrepentido, vean los términos que maneja aquí San Lucas, se conmovió profundamente. Esa conmoción en el lenguaje griego es el término, es el verbo esplagnizomai. Es una palabra media rara, ¿verdad? En español. Esplagnizomai. Resulta que ese verbo en griego, el conmoverse, esplagnizomai, es el mismo verbo que se ocupa cuando en la parábola del buen samaritano, es la misma sensación, la misma emoción que experimenta, la misma conmoción que experimenta el buen samaritano al ver al hombre tirado en medio del camino. Pero también ese verbo es aplicado cuando se habla de que Jesús se conmueve de las personas. Sobre todo hay un texto donde lo dice ahí cuando ve al ciego, ¿verdad? Al ciego de nacimiento. Se conmovió. Splagnizomai, pero eso ya es el Evangelio de Marcos. Splagnizomai. ¿Y ese splagnizomai qué quiere decir? O sea, la conmoción que siente la persona diríamos, en la parte del plexo solar, decimos, en la parte del estómago. Es una conmoción desde las entrañas, desde las vísceras. Es una conmoción visceral, no es una conmoción aquí de la mente, de una razón, sino esta conmoción la encontramos situada en el estómago, diríamos, en la parte de las vísceras. Así que la persona, Jesús, y aquí el Padre, nos está diciendo Jesús, se ha conmovido hasta las entrañas. Sea, su conmoción no solamente es una conmoción sencillita, no es una conmoción así, bueno, pues ya, ¿no? Como cuando le damos 10 pesos a alguien en la calle y ya está, ¿no? No, sino es una conmoción totalmente profunda. Ese verbo es con el que se presenta en la Sagrada Escritura la conmoción que siente Jesús, la conmoción que siente Dios. Normalmente es aplicado a Jesús o a Dios. Pero aquí se aplica, por eso es que al Padre, ¿no? Al Padre humano, diríamos, de esta parábola, pero que está representado ahí, ¿quién creen? Pues nuestro Padre Dios. ¿Cómo se conmueve profundamente cuando nosotros, ahora diríamos, en la persona del Hijo pródigo, se arrepiente y vuelve a la casa del Padre? Volvemos pues a la comunión con Él. Si nosotros nos hemos alejado, entonces, así como el Hijo pródigo, y hemos hecho de lo peor, ¿verdad? Hemos despilfarrado nuestros dones, nuestros talentos, las riquezas que Dios nos ha dado, las hemos despilfarrado para hacer el mal en vez del bien, para hacernos daño y hacer daño a otro, y hemos caído en las peores situaciones de la vida. La única condición que aquí nos presenta el Evangelio es que nos arrepintamos y vayamos y corramos, nos levantemos y volvamos, como dice aquí, se levantó y volvió a la casa del Padre. Esa es la condición que pide Dios para otorgarnos su perdón. Y fíjense de qué manera, ¿eh? O sea, porque de alguna forma nosotros esperaríamos, si lo aplicamos ahora al sacramento de la confesión, que cuando lleguemos
a la confesión y a veces hay esta idea muy errada de parte de parte de algunas personas respecto al sacramento, que piensan que van a llegar con el sacerdote una vez que confiesen lo que han hecho lo malo. Hay personas que dicen es que, este, y lo dicen así, o sea, hay historias, ¿no? Es que resulta que yo asesiné. Y decimos, wow, ¿no? O sea, entonces se sorprende uno que está frente a un asesino, ¿no? Y resulta que no. Cuando uno llega ante la confesión y uno es absuelto, y uno esperaría, a lo mejor que uno dice, no, pues aquí el padre de seguro va a agarrar y va a llamarle a la policía y rapidito, ¿no? Nos va a meter al bote. Pues no, pues no. O sea, uno tendrá que pagar con lo civil lo que haya que hacer, pero ante Dios uno obtiene la gracia del perdón si uno se arrepiente. Si uno se arrepiente. Por eso es la condición. Por eso fíjense, o sea, yo estoy poniendo aquí un caso de esos dramáticos, ¿verdad? O sea, hay casos más dramáticos, yo lo sé, pero a lo mejor la sensibilidad aquí luego de las redes sociales ¿cómo se dice? Nos bloquearía este video, nos bloquearía la transmisión, o nos bloquearía la grabación posteriormente. Por eso solamente lo manifiesto desde una cuestión metafórica, así como lo está diciendo aquí el Evangelio. Pero espero se comprenda esto, que no importa el pecado que hayamos cometido, la dimensión de ese pecado, por eso ya lo decía Jesús, ha cuidado cerdos, o sea, literalmente nosotros podríamos decir, existencialmente hablando, hemos llegado a cuidar cerdos, hemos caído en las peores impurezas, en los peores pecados, y aún así, como dice aquí el Evangelio, nuestro Padre, ¿no? Cuando regresemos, nuestro Padre Dios nos va a ver, ¿no? Y se va a conmover y va a salir corriendo a nuestro encuentro, nos va a abrazar, nos va a besar con ternura. Fíjense, la vez nos va a vestir con la mejor ropa. Esto de la vestidura, de vestirnos con la mejor ropa, recordemos por un momentito el sacramento del bautismo. En la parte del rito del sacramento del bautismo, vamos a encontrar que hay un momento en el que al bautizado se le impone la vestidura y se le dice que esa vestidura representa la nueva condición de hijo de Dios y sobre todo tiene un aspecto tanto espiritual, pero también moral. Y se pide ahí en la oración que se cuide, que no se manche por el pecado. Cuando le dice aquí al Padre que lo vistan con la mejor ropa, ¿qué está haciendo? Regresándole una vez más su dignidad de hijo de Dios, su dignidad que había perdido por el pecado, porque es lo que hacemos. Cuando pecamos, perdemos la dignidad del hijo de Dios. No es que Dios nos la quita, no, al contrario. Si regresamos a Dios, Dios nos la regresa porque tiene Él el único que tiene ese poder para hacerlo. Por eso es que el sacramento de la confesión tiene esta virtud. Ayer lo decíamos, son sacramentos de difunto, el sacramento de el bautismo y de la confesión. Bautismo porque nos saca del pecado original, que es una muerte espiritual que traemos, pero también cuando hemos ya sido bautizados y cometemos pecado, morimos otra vez a la gracia, aunque les decía ayer que estemos súper vivitos, súper sanitos, pero espiritualmente estamos muertos. ¿Qué hace el sacramento de la penitencia, de la confesión? Nos vuelve a dar otra vez que vida y vida en abundancia. Todo eso quiere decirnos Jesús con este lenguaje, con este lenguaje. Bueno, avanzando entonces, fíjense, está la lógica de la retribución. Perdón, el Padre ha roto la lógica de la retribución, ha roto la lógica de retribución. Fíjense entonces ahí que es el hijo que quería entonces aplicarse ya hacia sí un juicio. Desafortunadamente, como no conocía al padre, el juicio que se aplicó a sí mismo, porque sabe la condición, sabe lo que ha hecho, es un juicio de qué? De condenación. Y ojo ahí, porque el juicio que a veces hacemos respecto a nosotros o respecto a los demás puede ser de condenación, puede ser de condenación. Pero vamos a darle paso ahora al siguiente personaje y vean aquí qué es lo que vamos a tener. Avanzamos y dice, su hijo mayor estaba en el campo. Ahora entra en escena el hijo mayor.
Al volver, ya próximo a la casa, oyó la música y los bailes, o sea, estaba el festejo a todo lo que da, pues alegría. Yo me imagino ahí al hijo menor, pues sacado de onda, ¿verdad? Así como que, pero ¿por qué me hacen fiestas? Y acabo de regresar de una vida disoluta, una vida mala, una cosa que, o sea, ¿cómo es que pareciera que me premian, pues, por haberme ido a pecar, ¿verdad? Pero no, no es eso, no es eso. Entonces llamó a uno de los servidores y le preguntó qué ocurría. El servidor que le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el ternero más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo. Y tanto se enojó el hermano mayor, fíjense estas actitudes o este sentimiento, ¿no? Porque aquí Lucas nos va a presentar mucho los sentimientos. ¿Qué le pasó al hermano cuando escucha eso? ¿Qué le pasa al hermano mayor? Se enojó el hermano mayor, ¿no? Se enojó. O sea, qué feo, ¿no? Se enojó. Pero a ver, uno se puede otra vez preguntar, nosotros ya con lo que hemos leído, ya tenemos a lo mejor la respuesta en la punta de la lengua. Pero ¿por qué se enojó pues si acaba de regresar a su hermano, ¿no? Si acaba de regresar, acaba de regresar. ¿Por qué se enojó, verdad? ¿Por qué? Porque él está pensando desde la lógica de que decíamos ahorita, de la lógica de la retribución. Si hizo mal, pues tenía que irle que mal o por lo menos tenían que llevarse un castigo, como que una fiesta. Fíjense, su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. El mismo padre, ahora miren, tuvo que salir a rogarle que entrara. El hijo menor ha entrado a la casa después de una vida disoluta. El hijo mayor, fíjense lo que le va a decir al padre. Hace tantos años que te sirvo y nunca desobedecí ni una sola de tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste un corderito para que haga una fiesta con mis amigos. ¿Desde qué lógica está hablando aquí el hermano mayor? Desde la lógica de la retribución. Decíamos que, fíjense otra vez, su juicio de él, su manera de pensar, su mentalidad era, yo me he portado bien, por tanto, me tiene que ir ¿qué? Bien. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué a mí no me da un corderito, ¿no? Para que yo lo coma aquí con mis amigos, ¿no? Yo mínimo me merezco eso, de acuerdo a la lógica de la retribución, yo me merezco que mínimo un corderito, pero pues resulta que a este hermano, ¿no? O a este hombre, ¿no? A este hombre que ha hecho mal y le va bien. ¿Cómo está eso? ¿No? ¿Cómo está eso? Que alguien me explique. Casi, casi se oye decir al hermano mayor. Fíjense, ahora ha venido ese hijo tuyo, uno podría preguntarle al hijo mayor, ¿qué no es tu hermano? Fíjense, ese hijo tuyo, ¿no? Ese hijo tuyo. No está diciendo, ahora que ha venido mi hermano, ¿no? Ahora que ha regresado mi hermano, no, no lo dice eso. Dice, ahora que ha venido ese hijo tuyo. Y con esa expresión a la par, ¿a quién está desconociendo también? Pues al padre, ¿verdad? Porque si no reconoce al hijo menor como hermano, entonces como consecuencia tampoco está reconociendo a quién, pues al padre, ¿verdad? Como su padre. Fíjense, él tenía bien checadito al hermano menor, porque ¿qué dice? Despilfarró tus bienes con prostitutas y mandas matar en su honor el ternero más gordo. Casi casi le faltó decir, papá, lo lógico era que tú lo regañaras, que no lo dejaras entrar, que lo trataras como sirviente, como tu trabajador, no como tu hijo, y que armaras una fiesta y que le mataras el ternero gordo. No, a ver, casi casi no estás pensando bien. Pero ¿quién no está pensando bien? ¿El padre o el hijo? Por eso, ojo ahí, ojo ahí. Fíjense, o sea, aparentemente el hijo mayor estaba haciendo las cosas bien, pero su manera de pensar era la misma que tenía su hermano. Su hermano para condenarse y para condenar, ¿verdad? El hermano mayor ocupaba la lógica de la retribución, pero para condenar al otro y justificarse a sí mismo. Y aquí Jesús, ¿qué nos está diciendo? No, pues tampoco. Si tú eres muy bueno,
no te justifiques a ti mismo. La justificación tiene que venir ¿de quién? Del Padre, del Padre. Es verdad, nosotros con esta lógica, hoy por hoy también, ¿qué hacemos? Nos auto, ¿qué? Justificamos porque nos consideramos también que buenos, buenos. Y cosas como, por ejemplo, las personas que a veces no quieren acercarse al sacramento de la confesión cuando uno les sugiere acercarse, dicen, no, ¿por qué me voy a confesar? Si yo no mato, yo no fumo, no tomo, no me drogo, no he matado a nadie. Bueno, o sea, ¿qué está haciendo? La lógica, siguiendo la lógica de quién, del hijo qué, del hijo mayor. O sea, se está autojustificando. Y en el fondo, y cuidando lo que dice, pero lo que estamos celebrando esta semana, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Jesús se quedaría así de fondo diciendo, entonces, ¿para qué morí? ¿Verdad? ¿Para qué morir, no? Le diría este tipo de personas, tanto los que se condenan y condenan, como los que se autojustifican y justifican a los demás. Entonces, ¿yo para qué morí, no? Si yo les iba a traer la justificación, entonces, ¿para qué morir si ustedes se justifican a sí mismos y justifican a los demás? ¿Para qué morir si finalmente ustedes se condenan y condenan a los demás? ¿Para qué morir entonces? ¿Y para qué morir? ¿Para qué resucité? Si no, en el fondo no me necesitan, ¿verdad? Parece que no me necesitan. Entonces, ojo con estas cuestiones, porque precisamente nos llevan a vivir como una vida como muy pelagiana, pues diría el Papa Francisco en el documento Gaudete et Exsultate. Somos nosotros, ¿verdad?, quienes disponemos de la justificación o de la condenación. Pero ojo aquí, de acuerdo a la lógica que ahora nos está mostrando el Padre, que nos está mostrando Jesús en la persona del Padre, aquí de la parábola, el Padre Dios, y Él evidentemente, ¿no?, por sus méritos de su pasión, es Él quien justifica, es Él quien nos justifica. Es Él el que evidentemente podría condenarnos, pero si nos damos cuenta, de acuerdo a la parábola, el Padre lo que hace es que justificarnos, darnos una nueva ¿qué? Condición cuando nos acercamos a Él. Por eso, lo central, diríamos, de esta parábola no está tanto en los hijos, sino prácticamente lo tenemos desde el versículo 20 hasta el versículo 24. En eso nos tenemos que fijar nosotros, ¿no? En las actitudes del Padre hacia sus hijos, hacia su hijo. Ojo ahí, porque al final, si se dan cuenta, fíjense en lo que le va a decir el Padre. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario festejar y alegrarse. ¿Por qué? Pues porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y aquí encontramos la razón. Fíjense, decimos, ¿estaba muerto? No, no estaba muerto, estaba bien vivo, estaba enfiestado, no estaba perdido, andaba de parranda, decimos nosotros, ¿verdad? Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Fíjense, porque la condición, nos está diciendo aquí otra vez Jesús, de pecado, es una condición de qué? De muerte. Por eso cuando volvemos a la casa del Padre, volvemos a qué? A la vida, ¿verdad? Cuando estamos en pecado, estamos qué? Perdidos. Pero cuando estamos otra vez en gracia, otra vez estamos donde tenemos que entrar. O sea, nos hemos encontrado con Dios y también decimos, nos hemos encontrado a nosotros mismos, pero principalmente hemos encontrado a Dios. Por eso, todo esto que hemos aquí ido reflexionando, fíjense entonces que tiene una aplicación. Primero, a nivel espiritual, reconocer que el Padre siempre va a estar, ¿qué? Esperándonos, pero esperándonos con una actitud de ¿qué? De conmoción profunda. O sea, listo para esperarnos. Desafortunadamente, nuestra manera de pensar todavía es de la ley de la retribución, como se pensaba a lo mejor y como lo narran los evangelios, ¿no? Que pensaban, por ejemplo, fariseos, escribas, que seguían, que tenían ellos pues puesta su fe en la ley, y recordamos también lo que dice San Pablo, la ley mata, pero el espíritu da vida. Y lo que Jesús viene a hacer es darnos, ¿qué? Su espíritu, su espíritu.
Por tanto, la lógica de la retribución se rompe, ¿verdad? Se rompe. Y nos conviene, ¿verdad? Que se rompa, porque imaginemos cómo estaríamos, ¿no? ¿Dónde estaríamos si esa lógica de la retribución siguiera vigente con Jesús en nuestra vida cristiana? No, hombre, pues nos iría requete mal, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos que no, no, a mí sí me iría requete bien me iría a mí, ¿eh? Yo no sé tú, pero a mí me iría, requete bien. Y ahí vemos, ¿no? La actitud del hermano mayor, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos está diciendo que si uno se considera el hermano mayor o el hermano menor, si uno se considera muy bueno o si uno se considera muy malo, en ambos casos hay que romper la lógica de que, la mentalidad de la retribución, porque finalmente el Padre nos da muchísimo más de lo que nosotros nos atrevemos a pensar que nos toca. Por eso fíjense ahí también en lo que le dijo el Padre, que él está diciendo aquí al hermano mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es que tuyo. O sea, con eso, ¿qué, qué más le pudo haber dicho? O sea, todo lo mío es tuyo. O sea, tienes más de lo que te tocaría, porque ya lo vimos ahorita que decía Deuteronomio. Al hijo solamente le corresponde 2/3 de la herencia. Pero ¿qué le está diciendo el padre al hijo mayor? Todo lo mío es tuyo, no 2/3, todo, todo. O sea, los 3/3, pues, es tuyo. O sea, fíjense, o sea, es para que el hijo en ese momento le cayera el 20, como decimos, pero no le cayó el 20. O sea, no, él quería ver castigado a su hermano y hasta que no esté castigado, así me hayas dado el doble de lo que tienes de herencia. No, 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 yo quiero ver castigado, ¿no? Ojo con esa lógica, ojo con esa lógica. Por eso nos está poniendo así como con las alertas Jesús, ¿verdad? Fijémonos entonces en el Padre. Fijémonos también en nuestras actitudes, hagamos un discernimiento también, ¿verdad? Y eso también nos servirá para llevarlo a la confesión, decirle al Padre, pues soy como el hijo pródigo, ¿verdad? Soy como el hijo mayor, ¿verdad? No reconozco al otro como mi hermano y quisiera verlo mal, verlo fracasar, porque para mí ha hecho mal y tiene que sufrir y tiene que padecer y tiene que pagar cada una de las que ha hecho. Bueno, pues si tenemos esa actitud y tenemos esa mentalidad, pues es momento de confesarla, ¿verdad? Hoy el Evangelio nos la pone en nuestro horizonte, pues, de la misericordia, ¿no? O sea, que también esa actitud, esa forma de pensar, también hay que superarla, ¿no? Hay que superarla. Fijémonos entonces, ¿no? O sea, todos los que hemos de alguna otra manera experimentado a veces ser hijo pródigo o ser el hijo mayor, el hijo menor o el hijo mayor, solamente nos queda recurrir siempre a la gracia de Dios. Nada más, nada más. Jesús a eso ha venido, a superar el esquema de la ley, a superar esos esquemas. Finalmente, también como nos dice Gálatas capítulo 4 versículo 13, que es el Padre quien distribuye, ¿verdad? Quien distribuye los bienes. Entendido así, ahora desde San Pablo, es el Padre de quien podemos esperar todos los bienes. No nos queda, diríamos, no nos queda de otra, no nos queda de otra. Por eso podemos acercarnos, ahora sí, de manera muy segura a la confesión, sabiendo que si nos consideramos muy pecadores, Dios nos va a perdonar. Pero si también nos consideramos muy buenos, Dios también nos va a ayudar a superar esa mentalidad de buenos, porque a veces esa mentalidad de buenos es la que nos mantiene en una situación de pecado terrible. Por ahí San Agustín tiene dos frases muy elocuentes, ¿verdad? La primera, cuando habla del pecado, del pecador, dice, no hay pecador sin futuro, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. A veces pensamos que los santos son santos porque ya nacieron así, santitos, pero no. Veamos a San Agustín en sus confesiones, todo lo que nos narra acerca de su vida. Una vida también muy disoluta y el santo en que llegó a convertirse. Por eso no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, nos va a decir San Agustín. Pero por otro lado, o sea, cuando tenemos también la mentalidad de que somos muy buenos y que
no tenemos ningún pecado que confesar, recordemos también esto, lo que decía San Agustín. Mi peor pecado era no considerarme pecador. Porque si tantito hacemos hiciéramos un sondeo a la gente que está a nuestro lado, oyes, ¿verdad que yo soy muy bueno? Yo como no mato, no fumo, yo soy muy bueno, todos, los que están aquí podrían aseverar que soy muy bueno y nos daremos un contra la pared, porque la gente nos dirá, bueno, te lo voy a decir, ¿no? Pero te aguantas, ¿verdad? Eres de lo peor, eres un soberbio, arrogante, ¿verdad? Insoportable en tus actitudes, ¿no? Ay, 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 nos llevaremos un zarpazo, ¿verdad? Pues ahí tenemos, ¿no? Que aunque nos consideramos requete buenos, ¿verdad? Que no le hacemos mal a nadie, nos damos cuenta que sí, en realidad le hacemos mucho daño a la gente. Pero pues preferimos, como el hijo mayor, justificarnos, justificarnos. Y ahí como que perdemos nuestro cristianismo, pues porque somos cristianos porque no nos justificamos a nosotros mismos, sino porque el que nos justifica es Jesucristo. Y para eso ha dejado el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Ahí se rompe la lógica. Por eso, aunque el mundo nos quiera condenar, si nos ha absuelto el presbítero, ya el mundo ya no tiene poder, ¿no? Para condenarnos. Ojo ahí, ¿eh? Por eso decimos, el mundo nos puede condenar, pero una vez que recibimos la absolución de nuestros pecados, pues ya podríamos decir que ya estamos del otro lado. Ojo ahí entonces, por eso la confesión es la medicina que tenemos, como ayer lo veíamos, para la conversión. Es lo que nos ayuda en nuestro itinerario de conversión. No es algo pues para condenarnos, es algo para justificarnos, no para justiciarnos, es para justificarnos. Me gustaría poder hablar también largo y tendido de un término que en la Sagrada Escritura se aplica a Dios cuando se habla, es el término Gesed, ¿verdad? El Gesed hebreo aplicado a Dios, el Dios de la misericordia, que recupera a Jesús precisamente en el Nuevo Testamento cuando habla de la misericordia. El Gesed, que no es tanto una justicia para matar, para azotar, ¿no? A las personas, para condenarlas. Es el Gesed de Dios, es para justificar a la persona, para declararlo justo. Y eso únicamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Nosotros justificamos nuestro pecado y a veces por quedar bien ante la gente justificamos el pecado de los demás. A veces cuando no superamos una mentalidad de culpabilidad, ¿no? Un sentimiento de culpabilidad, nos condenamos, pero también tendemos a condenar a los otros, como que si nosotros estuviéramos aquí, ¿no? La ley en nuestras manos y decimos, ahora sí te condeno porque la ley me lo permite hacer. Pero si somos cristianos, si somos católicos, leemos el Evangelio, queremos vivir en la vida de los hijos de Dios, lo único que podemos decir es, el único que me puede condenar es Dios Padre, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Pero no me condena. Porque ¿qué dice Juan capítulo 3 versículo 16? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenarlo, sino para salvarlo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso si no creemos en Jesús y no le creemos a Jesús, pues ya estamos condenados, ¿verdad? Porque si el que nos puede salvar no recurrimos a Él, pues en vano ha vivido su Pascua. Bueno, hasta ahí podemos ir cerrando esta breve reflexión. Digo breve porque pues podríamos ir más todavía, pero pues, lo hemos situado únicamente en el contexto del sacramento de la confesión y la misericordia. Ubiquémonos. Somos el hijo mayor, somos el hijo menor. El Padre, seamos uno o seamos otro, finalmente va a estar ahí con nosotros esperándonos que nos arrepintamos y listo para perdonar. Listo para perdonar. Fíjense, hay una última alocución que quisiera hacer y me gustó la reflexión que pone aquí. Se refiere precisamente a los siervos, ¿no? Y como dice ahí, siervos y no jueces de misericordia. Esto en la página 53 del texto. Con esto ya quiero ir cerrando. Fíjense, una obra de arte se puede contemplar desde ángulos diversos y en cada uno encierra significados variados y nuevos. Pocos comentaristas de esta parábola se detienen en profundizar en el papel de los
criados, de los criados también que aparecen aquí en la parábola, ¿no? Fíjense lo que dice ahí, o los servidores, aquí está, miren, lo voy a poner aquí en subrayado, los servidores, porque recordemos que también los servidores tienen su sentido. Por eso me gustó ver aquí la reflexión y se las comparto. Los servidores, los criados, dice ahí, ¿no? Considerándolo como natural, ¿no? Dice, en realidad hay una notable tensión entre las dos partes de la parábola. Por una parte, los criados participan del encuentro festivo del padre con su hijo menor. Los criados participan del encuentro festivo del padre con su hijo menor. Y por la otra, uno de ellos comunica al mayor, quien regresa del campo, lo que está pasando en la casa. Todos los criados participan del encuentro entre el padre y el menor y siguen las órdenes recibidas: sacar las mejores ropas, vestirlo, ponerle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, matar el becerro gordo y participar de la fiesta. Los siervos han escuchado también el motivo principal que ha llevado al padre a ordenar tantas acciones. Su hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Los criados, o los servidores, como dice nuestra traducción, están al servicio de la misericordia y no se les consiente ninguna objeción ante la misericordia excesiva del Padre. Les quedan sus tareas: vestir al hijo menor y organizar la fiesta. Es significativo que el Padre no solo reviste a su hijo de la dignidad perdida, sino implica a los criados en una misericordia compartida. En la segunda parte, uno de los criados es interrogado por el hijo mayor y se limita a decir: ha llegado tu hermano, y tu padre mató el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El contraste de los siervos en la primera parte y el siervo en la segunda es notorio y demuestra que este último reduce la misericordia de su patrón a una injusticia contra el hijo mayor. El siervo se limita a comunicar el sacrificio del becerro y la condición física del menor. No recuerda la compasión del padre por su hijo ni los gestos en los cuales ha participado, sino solo la orden de matar al becerro. También él razona según la lógica de la retribución, cimentada en los méritos y no en la gracia. Ojo ahí también, ¿eh? El criado sabe bien que mientras han matado al mejor becerro para el hijo menor, el mayor no ha recibido ni un cabrito para festejar con sus amigos. En otras palabras, parece que el criado le dijera al mayor: mira qué clase de padre tienes. Tu obediencia vale menos que un cabrito, mientras el despilfarro de tu hermano vale el mejor becerro. Y es justamente la noticia del becerro la que enciende la ira del hermano mayor. En su ilimitada misericordia, el padre es juzgado por su hijo mayor y por el criado. Ojo, miren qué hacemos cuando juzgamos, ¿no? Terminamos finalmente juzgando al padre. El padre es juzgado por el hijo, su hijo mayor y por el criado, que reduce su compasión a las cuentas de la retribución. Por tanto, en las relaciones de misericordia del padre con sus dos hijos, los siervos juegan un papel contrastante: ser siervos de la misericordia para recuperar una dignidad perdida, compartiendo el gozo de su patrón, o juzgar como injusta la excesiva compasión del padre por su hijo recuperado. Vamos, fíjense, también en los siervos se da este contraste. ¿Somos siervos de la misericordia o somos qué? Siervos del juicio lapidario, ¿no? Ser siervos de la misericordia para recuperar una dignidad perdida, compartiendo el gozo del Padre, o siervos del juicio, ¿no? Como injusta la excesiva compasión del Padre por su hijo recuperado. Fíjense, con eso vamos cerrando esta reflexión. Y bueno, por ahí también en las redes sociales, los que nos estén viendo, escuchando, siguiendo, si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar en la caja de comentarios, pues es bienvenida. Damos espacio también aquí, los que están conectados en Zoom, que están conectados aquí en Zoom, también si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar aquí en la caja del chat o abrir su micrófono y le damos lectura. Ustedes mandan, damos ese espacio, damos
es el lugar para las preguntas, los comentarios, mientras yo aquí reviso como le llaman, las benditas redes sociales, a ver qué encontramos, si hay algún comentario. Si no, pues vamos cerrando este momentito y nada más cierro con un apéndice que quedó pendiente ayer, que es precisamente el apéndice de las indulgencias, ¿verdad? Así rapidito, en 5 minutitos lo podemos explicar. Bueno, pues yo creo que por el momento aquí no hay comentarios. Esperemos que esta reflexión sirva, ¿verdad? Para las diferentes personas que nos ven, que nos escuchan. A ver aquí, tenemos comentarios. Amén, paz y bien. Pues muy bien. Bueno, y aquí quiero compartirles un pizarroncito para que podamos explicar esto que vamos a compartir. Fíjense, aquí en este pizarroncito yo quiero ponerles así, este, brevemente. Ujú. Aquí en este pizarroncito. A ver, espero que sí se vea. Rapidísimo, miren. Cuando nosotros pecamos, ¿no? Por alguna razón, pecado, ¿no? Se necesita del sacramento de la confesión, ¿verdad? Para perdonar el pecado. Ujú. Se necesita de la confesión para que ese pecado sea perdonado. Entonces podríamos decirlo así, que la mediación para que los pecados se perdonen, pues es el sacramento de la confesión. Signo sensible y eficaz de la gracia, como lo decíamos ayer. Entonces, recuperamos el estado de, ¿qué decíamos? De gracia, de gracia. Recuperamos el estado de gracia. Ujú. Voy a hacer un poquito más grande, creo que esta vez sí nos permite hacerlo más grande, sino porque ya es creo que todo el tamaño que maneja. Ujú. Sí, es único tamañito que maneja. Bueno, eh, el pecado, ¿no? La gracia. Pero resulta que cuando pecamos, no solamente el pecado es lo que acontece ahí, también está lo que le llamamos la culpa, ¿verdad? O la pena, vamos a llamarlo así también, ¿no? La pena por ese pecado, la culpa, ¿no? O sea, hay un resto, ¿no? De pena o de culpa que queda ahí, que eso no es absuelto, vamos a llamarlo así, en su totalidad, por el sacramento de la confesión. Queda la pena. Que esto, en lo que decimos, nos puede, vamos a llamarlo así, si nos toca fallecer ese día de la confesión y todavía tenemos las penas, ¿no? Pendientes por liberar, ¿dónde nos iríamos? No nos iríamos directamente al paraíso. Pasaríamos por un estado que se llama el purgatorio. Purgatorio. Y ojo con eso, fíjense, el purgatorio. Pasamos al purgatorio. Es decir, el purgatorio, podríamos decirlo así en un lenguaje muy, muy actual, pues es como la antesala del cielo, pero todavía diríamos, es el previo a, diríamos, como es el lugar donde, por ejemplo, como en los hoteles, ¿verdad? Que está una salita antes de entrar al hotel o un evento, donde hay alguien que nos dice, oye, arréglate la corbata, arréglate el moño, arréglate el traje, fíjate que tienes una mancha aquí. Entonces lo que hacemos es terminarnos de arreglar para poder entrar a la fiesta, al evento, ¿verdad? Donde se nos pide usar traje de fiesta, ¿no? Recordemos también esto en el pasaje donde Jesús invita a los invitados a su fiesta. Y hay uno por ahí que se coló y dice, ¿y por qué este no trae el vestido de fiesta, verdad?
y que lo manda a sacar, ¿verdad? Entonces, por eso algo similar así sucede con el purgatorio. Es el lugar donde nos preparamos para entrar, ahora sí, bien vestidos a la fiesta, ¿no? Recuerden, lo que es el vestido va a representar esto, ¿no? La condición de hijos de Dios, que del todo a veces no está completa, ¿verdad? Hay una pena. Para poner un ejemplo más ilustrativo, eso se lo escuché una vez a un sacerdote bastante interesante, como lo explicaba él. Cuando cometemos un pecado, hagan de cuenta, es como cuando rompemos de niños un vidrio de la casa de alguien, ¿no? El pecado sería, o la acción mala sería romper el vidrio. Se rompió el vidrio, ¿no? Lo rompimos, decimos, ¿no? Entonces cometimos esa acción, hicimos como una maldad, diríamos. Rompimos un vidrio. Entonces vamos, ¿no? En el mejor de los casos, si sentimos ese, ese dolor por esa culpa, ¿cómo se llama? Por romper el vidrio, vamos y hablamos con la señora o con el señor y le decimos, oiga, discúlpeme, le rompí el vidrio, ¿no? Perdóneme, no, no fue con intenciones o no fue por esto, no fue por otro. O sea, tratamos, pues, de alguna otra manera justificar, ¿no? Pero pedimos, pues, ¿no? El perdón, pues, ¿no? Por romper el vidrio. Pero decía este padre, pero el perdón no restablece el vidrio. O sea, el vidrio sigue roto. Y es verdad, ya a lo mejor el dueño de la casa nos dice, está bien, no te preocupes, no voy a tomar represalias, ¿verdad? Contra ti, ¿verdad? No te voy a agarrar a golpes ni te voy a denunciar a la policía, ¿verdad? Para que te meten al consejo tutelar, ¿verdad? No voy a tomar ninguna de esas acciones, ¿verdad? Pero pues mi vídeo, ¿quién me lo va a pagar, verdad? ¿Quién me lo va a pagar? Y entonces, para eso, para liberar las penas y las culpas, tenemos que hacer la restitución del mal que hemos hecho. Es decir, en el caso del ejemplo que estamos poniendo ahorita, tendríamos que pagar el vidrio, ¿verdad? La restitución, tenemos que hacer la restitución, que es lo que finalmente hacemos cuando nos confesamos, ¿verdad? O sea, se trata de restituir el daño. Voy a poner aquí con otro colorcito para que se vea qué es lo que vamos ¿cómo se llama? A diferenciar esto, ¿no? Tenemos que restituir, pero a veces, si nos damos cuenta, esta restitución no es posible. A veces porque la persona ya falleció, a veces porque restituir resulta que saldría, causaría más daño del que ya se hizo. En fin, muchas razones por las que a veces la restitución no es posible. Pero ya Dios nos perdonó el pecado porque nos hemos confesado. Entonces, pero ¿cómo le hacemos? Porque si mantenemos la culpa y la pena todavía dentro de nosotros, está pendiente ahí, pues nos vamos a ir al purgatorio, ¿verdad? Y pues es verdad, el purgatorio ya es la antesala del cielo, pero por lo que por lo que la teología clásica nos ha dicho, como que tampoco es un lugar muy agradable, ¿no? Por eso lo de la devoción a las ánimas del purgatorio y cosas de ese tipo. Hay una explicación también muy interesante que también se le escuché a otro sacerdote, a uno de mis profesores ahí en la Universidad Pontificia de México y él decía, explicaba así el purgatorio. Hagan de cuenta, dice que es como cuando uno llega pasa uno frente a una pastelería, ¿no? Y resulta que uno trae hambre, pero uno no trae dinero con qué comprarse un pastel, ¿verdad? Porque cuando uno tiene hambre, pues tiene antojo de todo, ¿verdad? Pasa uno y uno se queda viendo detrás del vidrio de la pastelería con el estómago doliéndonos porque pues tenemos hambre y todavía con el sufrimiento de ver ahí algo delicioso, agradable a la vista. Dice, pues eso es lo más cercano que podemos, dice, especificar que es el purgatorio. O sea, ver a lo lejos, ¿no? El adiós, ¿no? Su gozo pleno, pero a la vez no tener lo suficiente todavía para poder llegar a poseerlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para eso la iglesia tiene algo que se llama indulgencias. Indulgencias. Las indulgencias. Que ese ha sido un tema bastante polémico, sobre todo a raíz de la reforma protestante, pero ahorita no nos vamos a meter en esa problemática. Solamente decir para qué sirven, ¿no? ¿Para qué las tiene para qué la iglesia
tiene las indulgencias, ¿verdad? O sea, para qué la iglesia ha, instituido lo de las indulgencias, pues? Eso es lo que nos interesa, ahorita estudiar, ¿verdad? Rapidísimo. Bueno, ¿para qué tiene las indulgencias, no? Son, de acuerdo, y aquí quiero regresar una vez más a lo que nos decía el catecismo de la Iglesia Católica, para recuperar la definición, diríamos, ortodoxa, y no vacilar mucho con este aspecto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos los sacramentos. Ujú. Dice acá, les voy a compartir la pantalla y luego regreso al pizarroncito para terminar de explicar. Bueno, ahí tenemos, ¿no? En el numeral 312 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice lo siguiente: las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos. Ojo, las indulgencias se aplican para uno mismo o para los difuntos. No se puede aplicar para otra persona viva. Esa persona viva tiene que querer ganar su indulgencia o lucrar su indulgencia mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Fíjense, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Por eso, fíjense, qué es la indulgencia? Pues la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados. Entonces, siguiendo la analogía de este vidrio roto del dueño de la casa, y uno dice, bueno, y como cuando uno es niño, uno dice, pues no tengo con qué pagarlo. ¿Qué hace uno? Dice, pues le voy a decir, ¿no? A mi mamá, ¿verdad? ¿No? Que en este caso representaría a la iglesia, ¿no? La iglesia es madre, ¿verdad? Pero la mamá, si seguimos el esquema, le da al papá el dinero, ¿verdad? Que sería Dios Padre, ¿no? Cristo. Y entonces, ¿qué hace? Ok, dice la iglesia, vas a hacer tal actividad y con eso puedes lucrar las indulgencias, con la cual la pena merecida, por lo que hiciste, la cubro yo. Entonces llega, dice la mamá, ¿cuánto es, señor, por su vidrio? Yo se lo voy a reparar. Bueno, pues tanto me salió reparar el vidrio. Órale, pues aquí está, ¿no? Lo que usted, ¿cómo se llama? Ha tenido que, ¿cómo se llama? Cobrar por otra vez por recuperar el vidrio, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la cosa bien, bien interesante de las indulgencias, ¿no? Que es la iglesia por los méritos, de Cristo, que finalmente, dijéramos, cubre la pena merecida por ¿cómo se llama? Por la pena. Fíjense, hay un documento dentro de la iglesia, porque les digo aquí, no solamente les voy a presentar lo que la iglesia ha enseñado, no voy a dar tanto mi punto de vista, porque esto no es una propiamente una clase, pues, ¿no? Teológica. Fíjense, está este documento de su santidad Pablo VI, fíjense, que se llama precisamente así, Indulgentiarum Doctrina, de su santidad, sobre la revisión de las indulgencias. Es un documento que promulgó el Papa Pablo VI. Está en la página del Vaticano, por eso aquí estoy recuperando las páginas del Vaticano, no estoy recuperando otro lugar, ¿verdad? Sino directamente la página del Vaticano. Entonces, fíjense, aquí en el numeral, ya cuando en las normas sobre las indulgencias, en la norma número 7 nos va a poner precisamente cuáles son las condiciones.
Entonces aquí miren en pantalla, está apareciendo aquí como en moradito. ¿Cuáles son las condiciones para ganar indulgencia? ¿Cómo podemos ganar las indulgencias? Sobre todo la indulgencia plenaria, que es la remisión total de la culpa que tengamos por nuestros pecados. Una buena noticia es que todos los días podemos lucrar indulgencias plenarias, todos los días, y la iglesia y el papa, cada papa va poniendo diferentes acciones que podemos hacer para ganar indulgencias. Por ejemplo, ahorita que decíamos el año de la misericordia, cruzar la puerta de la misericordia, ya nomás con eso, y hacer las condiciones que vamos a ver a continuación, y ya con eso lucrábamos la indulgencia plenaria. Ya, año de la misericordia. O sea, otra vez nuestra lógica a veces no nos deja pensar, ay, ¿a poco así tan rápido ya? Pues sí, o sea, porque, o sea, qué es difícil para Dios? Aquí casi casi nosotros tendríamos que escuchar de fondo, ¿qué es más fácil decirle a una persona, levanta tu camilla y anda, o yo te perdono tus pecados, ¿verdad? Ya, casi casi nosotros estaríamos ahí escuchando de parte de Jesús esa expresión otra vez, ¿no? Y nosotros con nuestra forma farisea a veces de entender la justicia de Dios. Pero ojo, ¿eh? Ahora sí, qué es la norma número 7 ¿cómo se llama? De este documento del Papa Pablo VI? Para ganar indulgencia plenaria, nos dice, se requiere la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia y el cumplimiento de las tres condiciones siguientes. ¿Cuáles son esas tres condiciones siguientes? La confesión sacramental. Si estos días nos hemos ido ya a confesar o vamos a ir a confesarnos, ya cumpliríamos la primera, confesión sacramental. Segundo, la comunión eucarística. Y tercero, la oración por las intenciones del romano pontífice, el Papa Francisco. Qué desafortunado, quizás para aquellas personas que no consideran al Papa Francisco como Papa, porque pierden la indulgencia. Fíjense qué cosas se pierden a veces, ¿no? Por no conocer la doctrina, ¿verdad? Oficial de la Iglesia, la doctrina ortodoxa. Tres cosas: confesión sacramental, entonces, comunión eucarística y oraciones por el Papa Francisco, ¿verdad? Que es ahorita el Papa que tenemos ahorita en la silla de Pedro es el Romano, pontífice. Entonces también dice aquí, se pide que, o se requiere que se excluya todo afecto al pecado, incluso venial. Continúa diciendo la norma número 7. Si falta esta completa disposición y no se cumplen las condiciones reivindicadas, salvo lo prescrito en la norma 11 para los impedidos, la indulgencia solamente será parcial. Pero aún así ganamos indulgencias. Indulgencias. Fíjense, la norma número 8 que nos dice, las tres condiciones pueden cumplirse algunos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita. Sin embargo, es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se haga la obra. Entonces, la confesión puede haber sido hace poco, recientemente, una semana, 15 días, un mes, no sé, y no haber caído ya en pecado mortal. Y podemos hacer la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice y la obra, obviamente, cargada con la indulgencia. Entonces, por eso es que, ¿cómo se llama? Es importante este aspecto, pues, ¿no? Que nos dice el documento de la iglesia. Entonces, quiero ponerles aquí rapidísimo algunas cuestiones que pueden ayudarnos a vivir estas indulgencias. ¿Qué indulgencias? Fíjense, hay varias acciones que podemos hacer para ganar indulgencias. Una de ellas, pues rezar el rosario, ¿verdad? Si lo hace uno en comunidad o frente al Santísimo, al menos por media hora, pues uno gana la indulgencia plenaria. Claro, con las condiciones que ya se han descrito. También otra, ¿no? Por ejemplo, la meditación y la lectura de la palabra de Dios, al menos una media hora, pues también nos gana también, ¿qué creen? Pues una indulgencia plenaria. Entonces, hay muchas formas, pues, de ganar la indulgencia. Las indulgencias, que finalmente estas indulgencias son las que nos ayudan precisamente a poder borrar, vamos a llamarlo así, o a superar la culpa merecida por nuestros pecados.
Entonces, fíjense, todo lo que tiene la iglesia, pues en su riqueza, toda la misericordia de Dios que se distribuye precisamente para, ¿cómo se llama? Para todos nosotros. Entonces, fíjense, hay un documento también que se llama el Enquiridium Indulgentiarium, donde vienen precisamente pues todas las indulgencias que podemos nosotros lucrar. Aquí en la caja de comentarios ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del Facebook, voy a dejar, y también aquí de YouTube, voy a dejar los links para que ustedes puedan descargar y leer con tranquilidad ese documento que se llama así, Manual de Indulgencias. Miren, aquí lo voy a poner en pantalla. Es de Liturgia Papal, Manual de Indulgencias, donde vienen precisamente todas las indulgencias que nosotros podemos lucrar precisamente con una anotaciones. O sea, para quien quiera todavía profundizar todavía más en en este sentido, pues ver qué nos dice la, la iglesia, ¿no? Entonces, sobre este aspecto, ¿no? Sobre este aspecto. Pues ahí vienen todas las indulgencias que hoy por hoy podemos lucrar. O sea que prácticamente si alguien tiene todavía la pena por el pecado es porque quiere. La iglesia, la iglesia tiene pues todo para librar y dejarnos ahora sí, como decimos, libres de cualquier pecado y libres de cualquier culpa. Por ejemplo, aquí viene, ¿no? El acto de consagración de las familias. Se concede indulgencia plenaria a los miembros de la familia en el día en que por primera vez se consagran al Sagrado Corazón de Jesús o a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Viene la condición ahí que hay que hacer. El acto de consagración del género humano a Jesucristo, Rey de Jesucristo Rey. El acto de reparación. Y vienen todas las, dice, se concede indulgencia plenaria, ¿no? ¿Cuál es la condición para indulgencia plenaria? La bendición papal, ¿no? Días destinados a una finalidad religiosa, como estos días. Por ejemplo, dice, se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que trabaje en enseñar o aprender la doctrina cristiana. O sea, si ustedes hoy están aquí escuchando esta enseñanza, pues ¿qué creen? Pues ya están ganando también ¿qué? Indulgencia parcial y hasta un servidor, ¿no? Como dice ella, quien trabaje en enseñar. Adoración al Santísimo Sacramento. ¿Cuándo se concede indulgencia plenaria? Cuando se visite el Santísimo, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, como les decía hace rato, para adorarlo por espacio de media hora, por lo menos. Si el día Jueves Santo vamos a visitar las iglesias, las 7 casas, pues por lo menos pasemos una media hora para lograr la indulgencia plenaria, ¿no? Y ahí vienen más, ¿no? Sobre el Santísimo Sacramento, la comunión espiritual, eucarística y espiritual, todo eso también genera que indulgencia, el examen de conciencia y acto de contrición, los ejercicios espirituales y el retiro mensual. O sea, qué terrible es si no vivimos retiros espirituales, o sea, porque tenemos ahí la chance de parte de la iglesia de ganar indulgencias. Yo creo que por eso el diablo está muy interesado pues en que no vivamos retiros. ¿Para qué? Pues porque así con eso, pues no, él tiene de dónde agarrarnos. Entonces, por eso es que, qué tristeza, ¿no? No vivir retiros espirituales por la Semana de la Unidad de los Cristianos, en peligro de muerte inminente. Y hay más, ¿no? Por ejemplo, la conmemoración de la pasión y muerte del Señor en estos días. Aquí quería yo llegar. Se concede indulgencia plenaria al cristiano que el Viernes Santo de la pasión y muerte del Señor asista piadosamente a la adoración de la cruz en la solemne acción litúrgica. Esto es en la tarde. A veces nos cargamos mucho al Vía Crucis, pero lo más importante de ese día, sin demeritar el Vía Crucis, lo más importante porque es litúrgico, es la adoración de la cruz. Entonces, que quien vaya y asista y adore a la cruz ese día, ¿qué creen? Tiene indulgencia plenaria. O practique también el piadoso ejercicio del Via Crucis, o se una piadosamente al que practica el Sumo Pontífice y que es retransmitido por radio o la televisión. O sea que si ustedes participan en el Via Crucis o van a la adoración de la cruz y tienen las condiciones antes dichas, ganan la indulgencia plenaria. Así que quien quiera ganar su indulgencia plenaria, aquí tenemos, ¿no?
muchos y muchos y mucha oración mental, participación de la predicación sagrada, las plegarias a la Santísima Virgen María, todo, todo, todo tiene indulgencia por parte de la Iglesia. Bueno, pues no quiero continuar más porque haciendo más largo esta exposición, yo creo que con lo que hemos dicho, nada más cerrar nuestra pizarra que teníamos por acá. ¿Para qué nos sirve la indulgencia finalmente? Para la remisión de la pena temporal. O sea, es aquello, todo aquello que nos puede llevar al, al purgatorio. Por eso si queremos pasar o pasar menos tiempo en el purgatorio, pues lucremos todas las indulgencias plenarias que nosotros, que nosotros podamos. Así que a donde finalmente nos interesa llegar, pues es al cielo, ¿verdad? O como le llamamos así, al paraíso. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Creo que con esto podemos ahora sí, sin más preámbulo, a menos de que haya alguna pregunta, comentario de parte de aquí de quienes nos están viendo en las diferentes transmisiones de Facebook. Pero si no hay alguna pregunta, yo creo que con esto podemos concluir. Si no hay alguna pregunta tampoco aquí en Zoom, pues con esto podemos ir cerrando la transmisión del día de hoy y mañana avanzar a lo que va a ser el relato de la mujer pecadora y ver precisamente una vez más la misericordia de Dios, pero ahora desde otra óptica, ¿verdad? Desde otra óptica. Así que sin más ni más, damos gracias a Dios y pedimos la bendición de nuestra Madre María Santísima, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen buen día, feliz Semana Santa, paz y bien a todos.